Bienvenidos a Feaudionovelas, el canal definitivo para los amantes de las novelas ligeras. Aquí, damos vida a tus historias favoritas a través del poder del audio. Sumérgete en mundos fantásticos, vive emocionantes aventuras y conoce a personajes inolvidables, todo ello sin necesidad de abrir un libro. Nuestros narradores profesionales te transportarán a través de sus palabras, permitiéndote experimentar las novelas ligeras de una forma completamente nueva. Ya sea que estés en casa, en el camino o simplemente quieras relajarte, Voces de la Fantasía está aquí para llevarte en un viaje inolvidable a través de las páginas de las novelas ligeras más queridas. Suscríbete y únete a nosotros en esta emocionante aventura literaria. Capítulo 61. La vida colgada de una cuerda de hierba. Translator, editor de Skiff Arrow, Skiff Arrow. El brillante sol de la mañana brillaba en la montaña Inmao. En la academia, el anciano habló sobre detalles importantes. Mañana, elegiremos el segundo gusano GU para refinamiento. Todos aquí tienen experiencia en refinar con éxito gusanos GU, y esta vez puedes solidificar tus experiencias. Para la selección del segundo gusano GU, considérelo cuidadosamente. Con la experiencia de cultivar estos pocos días y la comprensión de tu propio cuerpo, considéralo como un todo. Normalmente, es mejor si combinas bien el segundo GU con tu GU vital. El primer GU de un maestro GU era conocido como el GU vital, y una vez que se eligiera, sería la piedra angular de su desarrollo. Después de eso, el segundo y tercer gusano GU se nutrirían en esta piedra de base y decidirían la dirección de cultivo del maestro GU. Después de escuchar las palabras del anciano de la academia, los jóvenes comenzaron a reflexionar, y solo Fan Yuan dormía profundamente sobre la mesa. Había trabajado duro durante la mitad de la noche de ayer, y después de regresar al albergue, todavía continuaba con su cultivo de GU Master, nutriendo su apertura. Cuando salió el sol, solo entonces durmió. El anciano de la academia miró a Fan Yuan y frunció el ceño, pero no dijo nada. Desde que el líder del clan le habló, había adoptado una actitud de deja que Fan Yuan haga lo que quiera, no voy a preocuparme. ¿Qué gusano GU debería elegir? Mientras los estudiantes pensaban en ello, inconscientemente miraron hacia Fan Yuan. Hablando de eso, Fan Yuan ya tiene su segundo gusano GU. Sí, eso no es más que un gusano de licor. Para sacar un gusano de licor de las rocas de juego, su suerte está fuera de serie. Si tuviera el gusano de licor, también avanzaría primero a la etapa intermedia, ¿eh? Los pensamientos de los estudiantes variaban, teniendo admiradores y personas celosas entre ellos. Desde ese día después del interrogatorio, el gusano de licor de Fan Yuan fue expuesto con éxito. Los orígenes del gusano de licor no levantaron sospechas. Los miembros del clan estaban iluminados y también exasperados por la suerte de Fan Yuan. ¿Por qué no tengo tanta suerte? Suspiro. Heu Yue Chi Cheng, quien también era un talento de grado C, suspiró profundamente en su corazón. Hace bastante tiempo, su abuelo había preguntado y trató de conseguirle un gusano de licor. Pensar que, incluso como heredero de una rama familiar, no podía tenerlo, pensar que Fan Yuan logró poner el gusano de licor frente a él. En comparación con la envidia y la depresión de Chi Cheng, el vicepresidente Fang Zheng estaba lleno de espíritu. Hermano, definitivamente te superaré. Miró a Fan Yuan y dijo en su corazón antes de mirar hacia otro lado. En estos días sus ojos brillaban con luz y sentía una especie de emoción hacia la vida. Su rostro estaba enrojecido y su frente brillaba, incluso sus pasos eran más rápidos y ligeros. El anciano de la academia lo vio todo e inmediatamente entendió que el líder del clan Heu Yue había comenzado a enseñar en secreto a Fang Zheng. Obviamente, estos métodos clandestinos no eran para que el público lo supiera. El anciano de la academia hizo la vista gorda ante esto. Pronto volvió a ser de noche. Fan Yuan volvió a entrar en la cueva secreta. Anillo, anillo, anillo. En su mano, un conejo salvaje estaba luchando, y había una campana en su cuello.
Este era un conejo salvaje que Fan Yuan atrapó en la montaña, la campana fue naturalmente unida por él. Después de un día, el olor sofocante en la cueva secreta se ha disipado y el aire era fresco. La entrada del pasadizo de la cueva estaba abierta, en el interior reinaba el silencio. Fan Yuan se arrodilló a medias en el suelo mientras inspeccionaba el suelo. Ayer había rociado polvo de roca por toda la zona, y esta fina capa de polvo pasaba desapercibida. El polvo de roca de la entrada del pasaje está intacto, por lo que parece que durante mi ausencia, nada extraño se ha arrastrado fuera de él. La entrada de la grieta de la roca tiene una huella, pero es la mía, así que evidentemente nadie más había venido aquí. Fan Yuan se sintió a gusto después de su inspección. Se puso de pie y usó sus manos para arrancar las vides muertas de la pared. A continuación, se sentó en el suelo y utilizó su pierna para sujetar al conejo salvaje en su lugar, dejando sus dos manos libres para tejer las enredaderas. Este era un trabajo que los maestros GU normales no sabrían, pero Fan Yuan tenía demasiada experiencia de vida. En su vida pasada, muchas veces fue tan pobre que no podía permitirse alimentar a sus gusanos GU, dejándolos morir de hambre uno por uno. Durante un tiempo, tuvo esencia primigenia pero no gusanos GU, se convirtió en una persona como un mortal, incluso vivir era difícil. Al no tener otra opción, aprendió a tejer las cuerdas de hierba en sandalias de paja, sombreros, etc., y las vendió a cambio de fragmentos de piedra primitiva para alimentarse. Mientras retorcía las cuerdas de hierba en sus manos, los recuerdos de Fan Yuan resurgieron. La angustia y el sufrimiento de entonces se habían transformado en su risa silenciosa ahora. El conejo bajo su pata continuaba luchando, la campana sonaba sin parar. Un par de dos cuerdas se tocan durante mucho tiempo, decenas de miles de giros y miles de devoluciones hacen que su amor inseparable sea numeroso. 1. Con delicadeza y lentamente, con el paso de los años, dejándolos converger. Complicaciones, enredos y giros presentes. Tejer las cuerdas de hierba, ¿no es como experimentar la vida? En la cueva secreta, la luz roja brilló en el rostro de Fan Yuan, mostrando su juventud y experiencia entrelazadas en su rostro. El tiempo también parecía haberse detenido, apreciando en silencio al joven que tejía sus cuerdas. Anillo, anillo, anillo. Una hora más tarde, el conejo salvaje entró rápidamente en el pasadizo, con la campana en su cuello sonando continuamente. En unas pocas respiraciones, abandonó el campo de visión de Fan Yuan. Fan Yuan se aferró a la cuerda de hierba improvisada que tejió temporalmente, y en un extremo la cuerda estaba unida a la pata trasera del conejo, arrastrándola al túnel con ella. Después de un tiempo, la cuerda detuvo todo movimiento. Pero esto no significaba que el conejo hubiera llegado al final del túnel. Podría haber sido asesinado por una trampa o simplemente decidió tomar un descanso a mitad de camino. Fan Yuan comenzó a tirar de la cuerda, recuperándola. La cuerda se tensó gradualmente a medida que tiraba. En el otro extremo, una fuerza de fuerza tiró repentinamente hacia atrás cuando la cuerda comenzó a moverse hacia la cueva nuevamente. Evidentemente, el conejo del otro lado había sentido la fuerza del tirón y, en su nerviosismo, comenzó a adentrarse más en la cueva. Después de muchos intentos, el conejo finalmente llegó al final del camino, y no importa cuánto Fan Yuan tirara de la cuerda, solo se tensaba y relajaba. Tal vez el conejo había llegado al final del túnel, o tal vez había caído en una trampa y se había quedado atascado. Fue sencillo probarlo y encontrar la respuesta. Fan Yuan comenzó a recuperar la cuerda. Su fuerza superó al conejo por una milla, y finalmente arrastró al conejo por la fuerza. El conejo luchó en el otro extremo, pero la cuerda estaba hecha de materiales adquiridos de la flor de saco de vino GU y la hierba de bolsa de arroz GU. Aunque había estado muerto durante años, seguía siendo resistente a diferencia de la hierba normal. El conejo salvaje estaba una vez más en las manos de Fan Yuan saltando. Fan Yuan inspeccionó el conejo salvaje y vio que no tenía heridas, luego finalmente exhaló aliviado. Por ahora, parece que este segmento del pasadizo es seguro.
Con este resultado, el conejo perdió su valor y Fan Yuan lo mató al instante, arrojando el cadáver al suelo. No podía soltar al conejo, porque los animales también tenían memoria. Si volviera de nuevo, y como el gusano de licor atrajera a los forasteros, sería muy malo. Respiró hondo. Después de varios intentos y sondeos, finalmente entró en el pasillo con cuidado. Incluso con el conejo salvaje explorando, había muchas trampas y mecanismos que se dirigían especialmente solo a los humanos. Un animal pequeño como el conejo salvaje sería incapaz de desencadenarlo. Por lo tanto, Fan Yuan todavía tenía que tener cuidado. El túnel era recto, inclinado en diagonal hacia el fondo. Cuanto más profundo era, más ancho y alto se volvía el pasaje. Fan Yuan tuvo que bajar la cabeza al entrar al principio, pero después de más de 50 pasos, pudo dar grandes zancadas con la espalda estirada y, después de 100 pasos, pudo caminar mientras levantaba la parte superior de los brazos y los blandía de izquierda a derecha. El túnel no era tan largo, solo tenía unos 300 metros. Pero Fan Yuan pasó alrededor de 2 horas aventurándose antes de que finalmente llegara al final del camino. En el camino, estuvo atento y exploró paso a paso. Al final del camino, ya estaba sudando profusamente. Es tan problemático sin un gusano GU de detección. Fan Yuan se secó el sudor de la frente y, después de confirmar su seguridad, se calmó e inspeccionó el área. Esta vez, de un vistazo, se quedó atónito. Al final del túnel, había una enorme roca. La superficie de la roca era lisa y sobresalía hacia la dirección de Fan Yuan, asemejándose al vientre de Jiafu. Esta roca por sí sola detuvo la progresión de Fan Yuan. Aparte de esta enorme roca, no había nada alrededor de Fan Yuan. Es debido a un accidente que el camino del túnel fue bloqueado, causando esto. Fan Yuan entrecerró los ojos mientras pensaba en las posibilidades. Antes de que el monje del vino de las flores muriera, estaba ansioso por establecer la herencia. Usó la araña lobo de tierra Southend Lee y creó un camino de túnel. El camino conducía a lo profundo de las montañas y para guiar al heredero. Después de cientos de años, el pasaje no pudo resistir la corrosión del tiempo y, en un momento dado, una de las áreas se derrumbó debido a la falta de mantenimiento. Todo tipo de accidentes ocurren a menudo en la vida. Si este es el caso, ¿no me quedaré atascado en este punto? Se acercó y tocó la roca. Esta roca estaba deteniendo su progresión, su tamaño era como una puerta, uno solo podía imaginar su grosor total. Fan Yuan podría usar el Moonlight GU para tallar la pared de roca, pero si quería moler esta enorme roca, tomaría al menos 1 o 2 años. Parece que me veo obligado a usar herramientas, tendré que usar palas y picos para romper la roca. Excepto si lo hago, podría revelar algunos rastros. Los sonidos de la construcción también podrían viajar. Pensando en esto, Fan Yuan frunció el ceño profundamente. Estaba sopesando los pros y los contras. Si el riesgo fuera demasiado grande, preferiría renunciar a esta herencia de fuerza. Después de todo, si otros descubrieran este secreto, todas las conspiraciones y actuaciones que había hecho Fan Yuan se desperdiciarían, y su vida incluso estaría en peligro. Capítulo 62. Eligiendo a Geu de nuevo en la sala de almacenamiento de Geu. Translator, editor de Skifa Row, Skifa Row. Sale el sol, lo que significa la llegada de otro día. Los estudiantes se alinearon correctamente, con los rostros enrojecidos por la emoción mientras estaban frente a la sala de almacenamiento de la Academia Geu. Hoy era el día en el que elegirían su segundo Geu. Como el primero en avanzar a la etapa intermedia, Fan Yuan tenía la prioridad en elegir, por lo que se paró al frente de la cola. Detrás de él estaban Geu Yue Mochen, Geu Yue Fang Zheng y Geu Yue Chicheng. Crujir. Los guardias abrieron la puerta de la sala de almacenamiento de Geu y Fan Yuan fue el primero en poner un pie en ella. La habitación Geu no era grande,
pero era un espectáculo para la vista. Las paredes circundantes tenían agujeros cuadrados, algunos eran grandes pero otros eran pequeños, con todo tipo de contenedores en ellos. Había vasijas de piedra, vasijas de jade, jaulas hechas de hierba tejida y algunos artículos de porcelana. Todo tipo de gusanos Heu, siendo todos de rango 1, se almacenaban en estos contenedores. La academia probablemente gastó más de 1000 piedras primigenias todos los días solo para alimentar a estos gusanos Heu. Fan Yuan miró y descubrió que en muchos contenedores ya estaban vacíos, sin gusanos Heu adentro. Los gusanos Heu en la sala de almacenamiento se reponían una vez al año. Anteriormente, cuando estaban eligiendo su Heu vital, la mayoría de los jóvenes eligieron el Heu a la luz de la luna, por lo que en el cuarto de almacenamiento no quedaba Heu de luz de luna en ese momento. El trastero no tenía ventanas, solo había una pequeña claraboya en la azotea. La luz del sol brillaba desde el tragaluz y formaba una imagen dorada rectangular en el suelo. La primera vez que entró en la habitación Heu, Fan Yuan ya tenía un objetivo y eligió el Moonlight Heu de inmediato. Pero ahora, tenía varios objetivos posibles en su mente. Sin embargo, estos objetivos también dependían de si había existencias en el almacén. Fan Yuan se movió a lo largo de la pared izquierda y entró lentamente mientras examinaba el catálogo. 5 pasos después, hizo una pausa. Un marco de caja cuadrado cerca de su hombro tenía un cuenco de bronce en su interior, y dentro de él había un gusano Heu. Este gusano Heu era como una chinche, plano y ancho con una cabeza pequeña, con un cuerpo ovalado. Era de color amarillo anaranjado y emitía un tenue resplandor parecido al bronce. Este fue el Heu de piel de bronce, la elección para la mayoría de los maestros Heu de combate cuerpo a cuerpo. El instructor de artes marciales de la academia elevó tal Heu y, una vez activado, hace que el cuerpo brille de color amarillo, lo que aumenta en gran medida la defensa. El conocimiento de Fan Yuan era profundo y amplio, por lo que, por supuesto, no tenía ninguna necesidad de este Heu. Continuó hacia adelante y vio un Heu de piel de piedra. La piel de piedra Heu y la piel de bronce Heu eran similares en apariencia, pero el cuerpo de la piel de piedra Heu era gris, como una obra de arte hecha de roca. Después de 6 Stone Skin Heu, estaba Iron Skin Heu. Iron Skin Heu y Bronze Skin Heu eran aparentemente similares, pero con solo una pequeña diferencia. Permanecía en silencio en un cuenco de hierro, inmóvil. Emitía un resplandor negro como el hierro alrededor de su cuerpo. Así como los humanos tienen clanes, también los tienen Heu. Los 3 Heu que Fan Yuan vio simultáneamente eran todos de la misma serie. Eran similares en apariencia y tenían efectos similares. Piel de hierro, piel de bronce, piel de roca, piel de jade Heu. Si hay un Heu de piel de jade, también podría elegirlo. Fan Yuan murmuró mientras su corazón sentía que aumentaba un pequeño destello de expectación y continuó caminando. Sin embargo, estaba destinado a decepcionarse, porque después de la piel de hierro Heu, vio la piel de bestia Heu. La piel de jade Heu y la piel de bestia Heu pertenecían a la misma serie que la piel de bronce Heu, etc. Pero tenían una gran diferencia de valor. La piel de bestia Heu era la más común, incluso más barata que la piel de roca Heu, pero tenía más líneas evolutivas y podía fusionarse con más variedades de Heu. El Heu de piel de jade fue el Heu más raro de esta serie. Su valor de mercado era solo superado por el gusano de licor, y a veces el precio fluctuaba y rivalizaba con el propio gusano de licor. Fan Yuan echó un vistazo, pero no encontró un Heu de piel de jade. No se decepcionó, pero se rió con alivio. La aldea de Heu Yue es solo un clan de tamaño mediano, la sala de almacenamiento de la Academia Heu es solo de calidad de nivel medio. Tener un Heu de piel de jade, eso es bastante imposible. El lado izquierdo de la pared ya había sido inspeccionado, por lo que Fan Yuan cambió a otra pared y continuó caminando. En esta pared, había principalmente el escarabajo Longon Heu.
Al igual que la serie Skin Geu, Longhorn Beetle Geu era un gran clan entre los gusanos Geu de rango 1. Su apariencia exterior era similar, tenían figuras cilíndricas largas y circulares, el área posterior tenía muchos contornos. Una gran parte del cuerpo era de color negro, dando un brillo metálico. Tenía un par de antenas que eran largas y excedían el tamaño del cuerpo, su barbilla era fuerte y emitía chirridos, como el sonido de la madera al ser aserrada. Con esto, algunos maestros Geu de algunos lugares los llamarían como el grupo de árboles aserrados. Lo primero que entró en la visión de Fan Yuan fue un escarabajo de cuernos largos de fuerza bruta Geu. Todo su cuerpo era de un color rojo metálico y tenía un par de antenas que eran más gruesas que las habituales del escarabajo de cuernos largos. En la superficie superior de la antena había un crecimiento parecido a una articulación de bambú con cada pequeño intervalo. Este escarabajo Longhorn Geu de fuerza bruta fue muy buscado en el mercado. Anteriormente, la caravana que llegó a la aldea de Geu Yue tenía personas que vendían grandes cantidades de este Geu. El escarabajo Longhorn de fuerza bruta Geu le dio a Geu Masters una super fuerza temporal. Tenía la reputación de tener la fuerza de un toro, y podía sostenerlo durante 5 respiraciones. Pero tenía 2 debilidades. Una de ellas era que cada activación consumía demasiada esencia primigenia. La etapa intermedia de rango 1 requería un 10% de esencia primigenia, pero si se convertía a la etapa inicial, consumiría un 20%. Otra fue la secuela. Si el maestro Geu tuviera una constitución débil, usar mucho este Geu haría que sus músculos se lesionaran, incluso experimentando desgarros musculares. Solo los maestros Geu con un cuerpo fuerte elegirían usar este Geu. Una persona de tamaño pequeño como Fan Yuan no era adecuada para eso. Fan Yuan también lo sabía, y pasó junto al escarabajo de cuernos largos de fuerza bruta Geu, sin dejar de mirar a su alrededor. ¿Cómo? Esto no está mal. Detuvo sus pasos. Era un escarabajo de cuernos largos de camello amarillo Geu. La figura del escarabajo era un poco más delgada y larga que la del escarabajo Geu de cuernos largos de fuerza bruta, todo el cuerpo estaba cubierto de color amarillo oscuro. Su par de antenas largas no tenían articulaciones de bambú y las raíces eran de color amarillo, desvaneciéndose lentamente en negro en la punta. El escarabajo Longhorn Geu de fuerza bruta podía otorgar a un maestro Geu fuerza temporal, y este tipo de fuerza fue inmediata, solo duró 5 respiraciones. Pero el escarabajo de cuernos largos de camello amarillo Geu podía otorgar durabilidad al maestro Geu y permitir que su gasto de resistencia se redujera considerablemente, sin embargo, solo podía sostenerse durante 15 minutos. Al mismo tiempo, no tuvo repercusiones. Entre los gusanos Geu de rango 1, el escarabajo de cuernos largos de camello amarillo tenía un alto valor de mercado, comparable al Geu claro de luna y solo perdió ante el gusano Geu de piel de jade y licor. Fan Yuan inspeccionó los alrededores y descubrió que solo había un escarabajo de cuernos largos de camello amarillo. El Geu no es malo, pero no es compatible conmigo. Fan Yuan negó con la cabeza, renunciando a este Geu. Caminó muy rápidamente y llegó a la esquina de la pared, después de haber terminado de mirar la segunda pared, pero no estaba satisfecho. Los Geu en la sala de almacenamiento solo eran de esta calidad, y si quería tener suerte o sorprender a Geu, las posibilidades eran escasas. Fan Yuan se volvió hacia la tercera pared y continuó inspeccionando. En esta muralla, los jabalíes Geu eran dominantes. Jabalí Geu era una serie entre los gusanos Geu. Está el jabalí de flores Geu, el jabalí rosa Geu, el jabalí negro Geu y el jabalí blanco Geu. El jabalí rosa Geu tenía el menor valor, casi ningún maestro Geu los eligió. Solo tenía una habilidad, y es aumentar de peso. Después de que un maestro Geu inyecta su esencia primigenia, el jabalí rosa Geu cambiaría su constitución y haría que engordaran. No importaba lo delgados que fueran, podrían convertirse en una persona grande y gorda. Solo había 2 o 3 jabalí rosa Geu en la sala de almacenamiento, obviamente sin valor de crianza.
El jabalí de flores Heu era el más abundante, con al menos una docena alineadas en una fila. Estos gusanos Heu tenían patrones de flores en la superficie, ya sea blanco y negro rosa, o blanco y rosa. Incluso había algunos que tenían los tres colores. El uso del jabalí de flores Heu fue similar al del escarabajo de cuernos largos de fuerza bruta Heu, agregando fuerza temporalmente al maestro Heu. El escarabajo de cuernos largos de fuerza bruta Heu dio la fuerza de un toro, y el jabalí de flores Heu dio la fuerza de un jabalí. El jabalí de las flores Heu gastó la misma cantidad de esencia primigenia que el escarabajo de cuernos largos de fuerza bruta Heu, pero pudo sostenerla durante 10 respiraciones. El doble que el escarabajo de cuernos largos de fuerza bruta Heu. Esto se debió a que el maestro Heu ganó menos fuerza, por lo tanto, menos efectos secundarios. El jabalí Heu es el gusano Heu más común y se vende más abundantemente en el mercado. Su precio es la mitad del Brutal Longhorn Beetle Heu, una verdadera relación calidad-precio. Pero entre el clan jabalí Heu, solo esos dos últimos Heu tienen mayor valor, siendo incluso más caros que el Heu de piel de jade y el gusano Licker. Los ojos de Fang Yuan mostraron una luz de pensamientos profundos. Un jabalí negro Heu o un jabalí blanco Heu podían venderse por 600 piedras primigenias en el mercado. Una vez que aparecía, a menudo se vendía de inmediato. La habilidad del jabalí blanco y negro Heu era cambiar la constitución del cuerpo del maestro Heu y aumentar su fuerza de forma permanente. Aunque el escarabajo de cuernos largos de fuerza bruta podía otorgar la fuerza de un toro, solo podía durar 5 respiraciones, usaba demasiada energía para sostenerse y tenía fuertes efectos secundarios. El incremento de fuerza del jabalí blanco y negro, aunque poco a poco, sería acumulativo con el tiempo y, una vez obtenido, la fuerza pertenecería por completo al maestro Heu. Incluso si el Heu muere, esta fuerza aún permanecerá en el cuerpo del maestro Heu. Esta es la razón por la que el valor del jabalí blanco y negro Heu es más alto que el licor. Gusano. El público reconoce que el valor del gusano licor debe ser ligeramente inferior al del jabalí blanco o negro Heu. El gusano de licor solo puede refinar la esencia primigenia, y después de una intensa batalla, la esencia primigenia de un maestro Heu se agota fácilmente. Durante el resto de la batalla, solo pueden confiar en sus artes marciales y su fuerza física. Aquí es cuando el Heu blanco y negro muestran su valía, son más confiables que el gusano de licor. Si puedo refinar un jabalí negro Heu o un jabalí blanco Heu, sería bueno. Fang Yuan solo estaba imaginando el escenario, pero con este tipo de sala de almacenamiento Heu que solo tiene un escarabajo de cuerno largo de camello amarillo, ¿cómo puede haber Heu de jabalí blanco o negro que son tan raros? Caminó otra ronda y vio todos los gusanos Heu que la habitación tenía para ofrecer. Como era de esperar, no hubo nada que realmente lo cautivara. Por fin, recuperó un Little Light Heu en una esquina de la pared. Había 5 Little Light Heu en el almacén. Este Heu tenía una forma extraña, parecía un pentagrama y solo la mitad del tamaño de una uña. El Little Light Heu se emparejó principalmente con el Moonlight Heu, un gusano Heu de tipo asistencia común para el Moonlight Heu. Para Fang Yuan había elegido este Heu, era simplemente una opción promedio, pero al menos se adaptaba a su camino de desarrollo. Fang Yuan está fuera. Caramba, por fin después de tanto tiempo. Me pregunto qué eligió Heu. Ya tiene el gusano Licker, este es su tercer Heu, tal vez no pueda criarlos correctamente. Jeje. Fang Yuan salió tranquilamente de la sala de almacenamiento. Los estudiantes estuvieron afuera durante mucho tiempo y habían comenzado a inquietarse. Es mi turno. Me pregunto qué Heu ha elegido Fang Yuan. Una vez que Heu Yue Mochen vio salir a Fang Yuan, rápidamente dio grandes pasos y entró en la sala de almacenamiento. Revisó y descubrió que el único escarabajo de cuernos largos de camello amarillo todavía estaba allí. Mochen no pudo evitar llenarse de alegría y se lo llevó de inmediato. Luego, Fang Zheng entró. Tengo el Heu Moonlight para la ofensiva,
pero me falta un gusano Heu de tipo defensivo. Heu Yue Fang Zheng, después de una larga consideración, decidió elegir un Heu de piel de bronce. Heu Yue Chichen fue el cuarto en ingresar. Necesito una habilidad de evasión, por lo que en futuras batallas podré golpear a otros, pero otros no pueden golpearme a mí. Seré virtualmente imbatible. Miró a izquierda y derecha, y finalmente eligió un grillo Dragonpil Heu. Capítulo 63. Regalando la piel de jade bajo la luna, jabalí blanco escondido en la flor de la tierra. Translator, editor de Skiff Arrow, Skiff Arrow. El sol se pone y la luna sale, señal de la llegada del anochecer. Este era uno de los patios ocultos en la aldea de Heu Yue. Un árbol de algarrobo que se erguía con ramas complicadas y hojas exuberantes, su copa robusta y espaciosa que era como un dosel imperial de jaspe, envolvía todo el patio. La luz de la luna era suave como el agua, viajando a través de las hojas y ramas del árbol de algarrobo y derramándose en el patio. Sopló una ráfaga de viento, haciendo crujir las hojas del árbol, las sombras del árbol se balancearon ligeramente. Fue debajo de este árbol que dos personas se pararon. Heu Yuebo usó una mirada amable y miró a Fang Zheng. Fang Zheng, hoy elegiste tu segundo Heu, me pregunto qué es. Informando al líder del clan, señor, hoy elegí un Heu de piel de bronce. Heu Yue Fang Zheng se quedó rígido, diciendo con una mirada de admiración. Heu Yuebo asintió y, después de reflexionar, respondió, no está mal, es una buena opción. Heu Yue Fang Zheng se paró frente a Heu Yuebo, su cuerpo se tensó y tensó. Al escuchar los elogios de Heu Yuebo, no supo cómo responder por un tiempo, por lo que al final solo se rió, líder del clan, elegí al azar. ¿Crees que no hablo en serio al elogiarte? No. Heu Yuebo miró a Fang Zheng, con una sonrisa en su rostro, ¿sabes? Al elegir un Heu, muestra la disposición de una persona. Elegiste la piel de bronce Heu para la defensa. Junto con el Moonlight Heu, es tanto ofensivo como defensivo. Esto muestra tu naturaleza pura. En este mundo, el ataque y la defensa son como frontal y emboscada, yin y yang, suave y duro, este es el camino del rey. Heu Yue Mobei eligió el escarabajo de cuernos largos de camello amarillo, este Heu otorga resistencia y le permite sostener la batalla. Esto demuestra su actitud obstinada y fuerte. En cuanto a Heu Yue Chicheng, eligió el grillo Dragonpil Heu, lo que le permitió aumentar su capacidad de esquivar. Esto demuestra que no le gustan los ataques frontales, siendo una persona ingeniosa, buena en tácticas, pero también mostró la debilidad de su carácter. Heu Yue Fang Zheng se quedó atónito después de escuchar, porque no esperaba que un asunto tan simple pudiera revelar tanta información y lógica. En consecuencia, su actitud hacia Heu Yuebo se volvió aún más respetuosa. Líder del clan, ¿qué eligió mi hermano? Fang Zheng pensó en Fang Yuan e inmediatamente preguntó. Heu Yuebo se rió, eligió el Little Light Heu, este Heu se usa para ayudar al Moonlight Heu y puede hacer que el ataque de la hoja lunar sea más fuerte. Esto muestra su personalidad extrema, activa e invasiva. De hecho, el hermano mayor parece ser así. Murmuró Fang Zheng. Heu Yuebo tomó en consideración la expresión de Fang Zheng y la grabó en su mente. Aquellos que eran gobernantes tenían su habilidad única. Aunque Heu Yuebo y Fang Zheng no interactuaron por mucho tiempo, la mirada experimentada de Heu Yuebo ya había visto a través de Fang Zheng. Que él le contara a Fang Zheng sobre las decisiones de Mo Bei y Chi Cheng tenía un significado más profundo. Fue para ayudar a Fang Zheng a analizar a estas dos personas, ya que anticipaba que los derrotaría a los dos y establecería el papel de líder del clan con su talento de grado A. Pero Heu Yuebo no lo diría en voz alta y no instigaría las acciones de Fang Zheng. Como líder del clan, cada una de sus palabras y acciones tenían implicaciones políticas.
Si controlaba directamente a Fang Zheng y se ocupaba de Qi Cheng y Mo Bei, si se difundieran las palabras, podría malinterpretarse como un asalto político del líder del clan. Si ese es el caso, la implicación sería enorme e incluso podría causar una disputa de clanes, perjudicando a toda la aldea. Había otro punto: Heu Yuebo estaba esperando que Fang Zheng entendiera sus intenciones. Dedicó tiempo y esfuerzo a nutrir a Fang Zheng, pero no fue para nutrir a un luchador de rango 4 o 5. Un boxeador sin conocimientos políticos era como un arma de doble filo. Necesitaba al futuro líder del clan. Analicé la personalidad de Mo Bei y Qi Cheng para Fang Zheng, pero él no notó mi intención, sino que preguntó sobre la situación de Fan Yuan. Parece que tiene un gran trauma con respecto a Fan Yuan, pero también está en su etapa rebelde. Quiere vencer a Fang Yuan, eso es comprensible. Suspiro: si Fang Zheng tuviera la inteligencia de Fang Yuan, he visto a muchos jóvenes estos años, pero cuando se trata de ingenio político, Fang Yuan lo supera a todos. Es una lástima que solo tenga talento de grado C. Heu Yuebo suspiró internamente, pero su sonrisa se volvió aún más gentil. Sacó un gusano Heu de su bolsillo. Esto es Hades King Heu. Fang Zheng, al ver este gusano Heu, dijo a la ligera con los ojos bien abiertos. Heu Yuebo dijo: en comparación con la piel de bronce Heu, esta piel de jade Heu es mucho mejor, no solo usa menos esencia primigenia, sino que también brinda una mayor defensa. Fang Zheng, ¿lo quieres? El líder del clan. Fang Zheng se sorprendió y miró a Heu Yuebo, tartamudeando: yo, por supuesto que lo quiero. ¿Puedo dártelo? Heu Yuebo se rió aún más amigablemente: pero como líder del clan, tengo que ser imparcial y no puedo dártelo sin motivo, por lo que tengo una condición. Fang Zheng asintió repetidamente, mirando ampliamente: ¿en qué condición? La sonrisa de Heu Yuebo desapareció, mostrando una expresión severa: quiero que seas el primero en avanzar del rango 1 al rango 2, ser el primer lugar en términos de cultivo. Y esta piel de jade Heu es tu recompensa de avance. Ah, ¿avanzar al rango 2? Heu Yue Fang Zheng dudó por un momento. Acababa de convertirse en el rango 1 de la etapa intermedia. Después de la etapa intermedia estaba la etapa superior, y después de eso todavía había una etapa máxima. Pero ahora Heu Yuebo quería que él fuera la primera persona en avanzar al rango 2. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Entonces solo puedo dar este Heu a los demás. Heu Yuebo fingió quedarse con la piel de jade Heu. Fang Zheng fue incitado por esta frase, inmediatamente su cerebro se calentó mientras gritaba: no, te lo prometo. Derrotaré a todos y seré el primer cultivador de rango 2. Ese es el camino. Heu Yuebo volvió a mostrar su amable sonrisa, colocando la piel de jade Heu en la mano de Fang Zheng. Pensó en su corazón: Fang Zheng, sé que te sientes inferior, pero este complejo de inferioridad es demasiado dañino para tu crecimiento. La mejor manera de disipar tu inferioridad es el éxito. Tienes talento de grado A, por lo que avanzar al rango 2 primero es tu mayor ventaja, y también el éxito más fácil que puedes lograr. Debes tener éxito, porque si fracasas incluso en esto, me sentiría demasiado decepcionado. Al mismo tiempo, Fan Yuan volvió a entrar en la cueva secreta detrás de la grieta de roca, entrando al final del túnel. Esta vez, no trajo ninguna pala de acero, pico o martillo, sino que observó cuidadosamente los alrededores. Estaba desanimado por este revés la noche anterior, y en el camino de regreso a la aldea sintió que algo andaba mal. Solo hoy, en el dormitorio donde usó la cigarra de primavera y otoño para refinar el Little Light Heu, de repente entendió la parte extraña de esta situación. Esta enorme roca que bloquea mi camino es demasiado redonda y lisa, definitivamente está hecha por el hombre. Es decir, el monje del vino de las flores estableció esto a propósito para bloquear el camino, pero ¿por qué puso este obstáculo en un lugar así? Fang Yuan reflexionó. Volvió a mirar a los alrededores. El suelo del camino era liso y la cima era curva,
Las paredes de ambos lados eran de tierra roja, emitiendo una luz roja. Cuando volvió a mirar al suelo, encontró un punto de sospecha. El suelo cerca de la roca gigante era de un color ligeramente más oscuro. Esta diferencia de color no era muy obvia y no era fácil de encontrar en un entorno tan poco iluminado. Fan Yuan se arrodilló, tocando el suelo, sintiendo una sensación de humedad. No es de extrañar que el color fuera más oscuro, estaba mojado. Pero este camino estaba tan seco, ¿de dónde venía el agua? Fan Yuan molió la tierra con los dedos y descubrió que la tierra en este trozo de tierra tenía problemas. Era muy suave y suelto, no grumoso como la tierra roja y seca. La mirada de Fan Yuan brilló. La experiencia y la intuición le decían que esta zona tenía la clave que el monje del vino de las flores había escondido. Y esta, llave, era la pista que le permitiría seguir avanzando. Fan Yuan comenzó a cavar la tierra. Estaba suelto, por lo que no gastó mucho esfuerzo. Después de cavar alrededor de 1 pulgada más profundo, había una fragancia peculiar que se precipitaba hacia las fosas nasales de Fan Yuan. Esta fragancia es espesa y lujosa pero no común, parece delicada y elegante, podría ser. El corazón de Fan Yuan se conmovió al pensar en una posibilidad, sus manos se movían aún más rápido. Mientras excavaba, el área debajo del suelo emitió repentinamente una tenue luz dorada oscura. Realmente es en lo que estoy pensando. Los ojos de Fan Yuan brillaron, el movimiento de su mano se volvió más delicado, excavando cuidadosamente la tierra circundante, expandiendo este agujero. Después de un tiempo, un capullo de flor de color dorado oscuro que estaba enterrado bajo el suelo apareció frente a él. Tenía 2 pulgadas de profundidad en el suelo, aproximadamente del tamaño de un molino de piedra, la superficie del capullo delicada y con el color dorado oscuro, parecía misterioso y elegante. Realmente es la flor del tesoro de la tierra Heu. Al ver esto, Fan Yuan exhaló profundamente. No estaba ansioso por pelar los pétalos de la flor, sino que se tomó un descanso en el suelo, limpiándose la tierra de las manos. Luego estiró lentamente la mano y abrió los pétalos de color dorado oscuro. La flor del tesoro de la tierra Heu era como la combinación de un loto y una col rizada. Sus pétalos estaban fuertemente unidos con numerosas piezas gruesas, resbaladizas al sentirlas. Cuando Fan Yuan abrió los pétalos uno por uno, fue como revelar gruesas capas de seda. Una vez que abandonaba el cuerpo principal, los enormes pétalos de color dorado oscuro se dispersaban rápidamente. Era como copos de nieve que se derretirían en el aire. Después de descubrir alrededor de 50 a 60 piezas de pétalos, el capullo se había encogido a la mitad, revelando el corazón de la flor. Los pétalos del núcleo eran más pequeños y delgados, su textura se volvía más suave y fina. Ya no era como la seda, sino más bien como finos trozos de papel. Los movimientos de Fan Yuan se volvieron más suaves y lentos, solo abriendo un trozo de pétalo en unas pocas respiraciones. Los pétalos se volvieron cada vez más transparentes, y después de un tiempo, cuando Fan Yuan abrió los pedazos de pétalos delgados como papel, detuvo sus movimientos. A la flor del tesoro de la tierra Heu en este momento solo le quedaba una última capa de pétalos. Estos pétalos se superpusieron entre sí, formando una bola del tamaño de un puño. Los pétalos eran translúcidos, delgados como el papel. En su interior, estos pétalos contenían un líquido dorado y en medio de este líquido, un gusano Heu dormía en su interior. Fan Yuan miró atentamente, pero solo pudo ver una sombra borrosa del gusano Heu, y no pudo decir qué Heu era. Estaba cerca de él, y su aliento sopló en el corazón de la flor. El núcleo esférico de la flor comenzó a temblar, el líquido dorado también se movió suavemente dentro de los pétalos. Los gusanos Heu morirían sin comida, y solo unos pocos gusanos Heu podrían sellarse. Para proteger y conservar los gusanos Heu, los maestros Heu han pensado en muchos métodos. La flor del tesoro de la tierra Heu fue una de ellas. Era un tipo Heu de un solo uso, y una vez implantado en el suelo, no se podía mover.
Su alimento era simple, que era la energía de la tierra. Mientras estuviera plantado en el suelo, podría sobrevivir con suficiente energía terrestre. Solo tenía un uso, y es contener un GU dentro del corazón de la flor y sumergir el GU en el líquido dorado. Este néctar dorado podría, hasta cierto punto, imitar el estado de sellado y dejar que los gusanos GU entraran en hibernación. El monje del vino de la flor plantó esta flor GU del tesoro de la tierra, por lo que el GU dentro tiene que ser para el heredero. Fan Yuan estiró un dedo y peló los pétalos restantes con cuidado, revelando una abertura. El líquido dorado fluyó a lo largo de su dedo, sintiéndose como aceite de soja. El corazón de la flor comenzó a ablandarse con la pérdida del líquido dorado. Fan Yuan movió el dedo y los pétalos se partieron, lo que le permitió recuperar el gusano GU dormido. Era una linda mariquita. Solo el tamaño de la uña del pulgar. Su cuerpo era de un color blanco lechoso, y si se pasaba por alto desde atrás, era como un círculo. Su cabeza solo ocupaba un área pequeña, mientras que el resto del cuerpo era su gran estómago gordo y su exoesqueleto brillante y brillante. Sus 6 diminutas extremidades también eran de color crema, ocultas bajo su estómago. Y jabalí blanco GU. Fan Yuan mostró una expresión de alegría en su rostro. Capítulo 64, fácil de hacer en secreto, difícil de hacer abiertamente. Translator, editor de Skifa Row, Skifa Row. La temperatura en estos días había subido más. El sol brillaba intensamente por la tarde, colgando sobre la cabeza de todos. La caravana se marchó y el negocio de la posada volvió a caer. Fan Yuan entró en la cafetería e inmediatamente atrajo la atención de los dependientes. Un rostro familiar corrió hacia él y le dedicó una sonrisa halagadora. «Oh, joven maestro, estás aquí. Por favor, toma asiento. Dame una jarra de vino y córtame 600 gramos de carne de res, y sirve algunas guarniciones». Fan Yuan caminó por la cafetería y se acercó al asiento de la ventana en el que siempre se sentaba. El dependiente mostró una expresión difícil. «Joven maestro, mis disculpas, pero durante la última vez que llegó la caravana, el posadero vendió todo el vino verde de bambú. Ya no tenemos este vino aquí». Fan Yuan asintió, sin sentirse sorprendido. «Entonces dame una jarra de vino de arroz y dile al posadero, prepara más vino de bambú verde este año, estoy ordenando por adelantado 100 frascos. En cuanto a cuánto será el pago por adelantado, puede contar primero e informarme». Ahora que el gusano de licor estaba expuesto y no generó ninguna sospecha, Fan Yuan ya no tuvo que restringirse en la compra de vino. «Está bien, definitivamente transmitiré tus palabras. Por favor, tranquilícese, joven maestro». La dependienta le dio unas palmaditas en el pecho, sonando confiado. Pronto, los platos estaban servidos. Fan Yuan bebió y comió mientras miraba por la ventana. Con tanto calor, especialmente durante las comidas, había poca gente en las calles. La luz del sol brillaba en el suelo y en las casas altas de bambú de color verde. Unos pocos granjeros mortales descalzos que llevaban cemento, palas de acero o palos de hombro caminaban al frente. Acababan de terminar su trabajo agrícola y se dirigían a casa. 2 niños sostenían el marco de bambú de su molino de viento de juguete y corrían de un lado a otro. El que venía de atrás lo perseguía mientras lloraba y gritaba. Parece que el niño de adelante había robado su juguete de molino de viento. En este momento, 2 jóvenes GU Masters con cinturones verdes caminaron apresuradamente por la calle. «Piérdete, no bloquees el camino». Un maestro GU empujó al granjero frente a él. Los granjeros cedieron frenéticamente. HMPH. Los 2 jóvenes GU Masters caminaron con arrogancia. Fan Yuan miró con una mirada distraída en sus ojos, ya que parte de su mente ya estaba enfocada en su apertura. Dentro de la abertura, la pared de agua continuaba fluyendo mientras su mar primigenio de cobre verde se elevaba con olas furiosas. El gusano de licor jugaba en su mar primitivo, a veces rodando cómodamente y a veces enroscándose en una bola.
La cigarra de primavera y otoño estaba en un sueño profundo, ocultando su apariencia. El cuerpo redondo del jabalí blanco Heu extendió sus alas y dibujó círculos en el cielo. El jabalí blanco y el jabalí negro Heu eran igualmente conocidos, siendo ambos gusanos Heu preciosos y raros de rango 1. Su valor de mercado era incluso mayor que el gusano de licor. Aunque tenían el mismo uso y apariencia similar, sus futuras rutas de avance eran muy diferentes. El jabalí negro Heu y el Heu de seda verde se combinarían en el Heu de melena negra de rango 2, y luego en el Heu de melena de acero de rango 3. Pero el jabalí blanco Heu era más compatible con el Heu de piel de jade, donde se convertiría en Heu de jade blanco de rango 2, y más tarde en el Heu de Artemisa celestial de rango 3, 1. El Steelmane Heu podía dejar que el cabello del maestro Heu se volviera duro como el acero, elevando tanto la ofensiva como la defensa. La Artemisa celestial Heu permitió que el cuerpo del maestro Heu se volviera duro como el jade blanco y, al mismo tiempo, redujo el daño de ataques como la espada lunar. Fan Yuan estaba un poco feliz por esto. Obtener el jabalí blanco Heu fue solo un aspecto, pero lo que lo hizo realmente feliz fue la herencia de fuerza del monje del vino de flores. El jabalí blanco Heu puede aumentar la fuerza. El monje del vino de las flores colocó una roca gigante para bloquear el camino, por lo que parece que necesito refinar este Heu y, con la fuerza suficiente, alejar la roca gigante y continuar hacia adelante. Esta debe ser la primera prueba. Con la meticulosa configuración del monje del vino de flores, puedo inferir que tiene que haber futuros juicios de herencia, un segundo o tercer obstáculo. Lo más importante es que puedo confirmar que él estableció esta herencia de fuerza no como una trampa, sino con verdadera sinceridad. Con esta herencia, puedo alcanzar el rango 3 más rápido y dejar esta montaña en Mao, y aventurarme afuera, obteniendo mayores oportunidades. ¿Qué es lo que más necesita un maestro Heu para cultivarse? La respuesta es una sola palabra: recursos. Fan Yuan necesita cultivar, por lo que necesita recursos. Pero los recursos del clan son limitados, por lo que si quiere más, debe luchar por ello. No solo lucha por los recursos, también tiene que salir victorioso. Para él, cuanto más luchaba y más victorias obtenía, más revelaba más de sus cartas de triunfo y hacía que los demás fueran más cautelosos. La cautela, cuando se acumulaba hasta cierto punto, se convertía en represión y obstáculos que bloqueaban su camino. Fan Yuan mató a un sirviente de la familia, pero ¿por qué la familia Mo permaneció indiferente? Robar a los compañeros de clase, ¿por qué su familia no lo persiguió? Fan Yuan se resistió al clan y se negó a ser parte del sistema, pero ¿por qué el líder del clan eligió ser indulgente? Todo es porque es débil, porque es de grado C. Se sienten fuertes y no tienen ganas de intimidar a los débiles. Bajo el sistema familiar, ser mezquino con el débil Fan Yuan no solo hace que se enfrenten a la humillación, sino que también hace que los demás sientan que la persona es fría e insensible, arruinando las relaciones sociales. Debilidad era un paraguas de seguridad que Fan Yuan tenía por ahora. Pero con su continua competencia por los recursos, Fan Yuan parecería más fuerte. Esto haría que todos comenzaran a desconfiar de él y comenzaran a intentar reclutarlo. No importa qué lado elija, se enfrentaría a la represión y los problemas de las otras facciones. La supresión y las restricciones arrastrarían su velocidad de crecimiento. Fan Yuan era consciente de su situación, estaba en una posición delicada. Parecía haber ofendido a todos, pero en realidad no había violado ninguna ley. Sin embargo, con el tiempo, su nivel de cultivación aumentará y los conflictos surgirán y empeorarán. Fan Yuan sabía que este conflicto se intensificaría, pero cuanto más tarde se intensificara, mayor beneficio obtendría. Por lo tanto, la herencia del monje del vino de las flores fue perfectamente sincronizada. Con esta herencia de fuerza, tendría recursos ocultos. Con esto, podría liberarse del control del sistema y recorrer su propio camino, cultivándose a su propia velocidad y acumular fuerza en secreto. Una vez que fuera adoptado en el sistema, tendría que ponerse del lado de una facción.
Incluso si no quisiera competir, definitivamente se vería arrastrado a la lucha política. Dentro del sistema, uno es un peón. Primero tienes que ser un peón adecuado para que los demás te usen de buena gana. Después de que confíen en ti y te utilicen, tienes la oportunidad de ascender, e incluso durante ese proceso, debes tener cuidado de no convertirte en un peón descartado. Fan Yuan estaba libre de este procedimiento, lo sabía demasiado bien. Incluso con su vasto conocimiento, no había nada que pudiera hacer ante esta situación. Estas eran las reglas. La parte más crucial fue su talento de grado C. Para el clan, no había ningún deseo de invertir en él. A menudo era tratado como un peón descartado. La ruta de progreso más óptima era trabajar solo. De esta manera, podría evitar la mayor parte de la competencia. Hacia los altos mandos del pueblo, la imagen que había creado antes se mantendría. Este mundo importa, siempre es fácil hacerlo en secreto, pero difícil hacerlo abiertamente. Usando la herencia del monje del vino de las flores, puedo cultivar y reunir fuerza en secreto sin llamar la atención ni reprimir. Pero la extorsión tiene que continuar, porque si se detuviera bruscamente, invitaría a sospechas, y yo también necesito piedras primitivas. Fan Yuan consideró sus planes futuros. Realmente necesitaba piedras primigenias. Otros adolescentes de su edad solo habían comenzado a refinar y alimentar a un segundo gusano Geu. Sin embargo, también había refinado el Little Light Geu y recientemente adquirió el jabalí blanco Geu, teniendo así un total de 4 gusanos Geu. Anteriormente, necesitaba alrededor de una piedra primigenia al día solo para alimentar al gusano Moonlight Geu y Licker. Ahora, después de calcular, necesitaba más de 2 piezas todos los días como gasto. Si incluyera sus necesidades de cultivo y gastos de manutención, necesitaría usar alrededor de 5 piedras primigenias al día. 5 piedras primigenias fueron suficientes para alimentar a una familia de 3 mortales durante 5 meses. En ese momento, tenía a mano varios cientos de piedras primitivas, pero no era suficiente para sostener tal gasto a largo plazo. Y lo que es más importante, cuanto más lejos llegara, mayores serían sus gastos. Especialmente después de avanzar al rango 2, cada vez que intentaba combinar gusanos Geu, le costaba una suma enorme. Pensando en esto, Fan Yuan se sintió preocupado. El asunto de las piedras primitivas era un problema, y si confiaba en la extorsión justa y en los recursos disponibles, solo podía retrasar la erupción de este problema. Además, tenía otro problema, y era la alimentación del jabalí blanco Geu. La comida del jabalí blanco Geu era cerdo. Jabalí, obviamente referido a los cerdos. La comida de la serie Boar Geu era toda de cerdo. El jabalí blanco y negro Geu tenía un gran apetito. Cada 5 días necesitarían comer alrededor de la cantidad de carne de un cerdo adulto. La carne de cerdo en este mundo no era barata, y los mortales solo podían permitirse matar una durante la celebración de Año Nuevo y divertirse. Sin la técnica de cultivo a gran escala de la tierra, el precio de la carne de cerdo y de vaca no era algo que los mortales pudieran comer a menudo. Al mismo tiempo, la topografía de la montaña Inmao era escarpada, el área de residencia estrecha, ¿cuánto espacio se podía asignar solo para la cría de ganado? Comes lo que puedes conseguir en el lugar donde vives. Los aldeanos podían comer cerdo de vez en cuando debido a los cazadores que cazaban jabalíes en las montañas. Parece que tengo que ir a cazarme a mí mismo a partir de ahora, por carne de cerdo. Los ojos de Fan Yuan brillaron con un destello. Confiar en el pueblo para comprar carne de cerdo, primero era el gasto de piedras primitivas, segundo era que llamaría la atención. Incluso si te encantaba comer carne de cerdo, ¿cómo podría una persona comer tanto en tan poco tiempo? Si se casara a sí mismo, no solo resolvería este problema, sino que también aliviaría su estrés financiero actual. Dependienta, factura. Pensando en esto, Fan Yuan no dudó más y, después de pagar la cuenta, abandonó la posada. Estos pocos días,
La academia estuvo en receso para que los estudiantes pudieran refinar su segundo gusano Heu. Fan Yuan decidió que podía usar bien este tiempo. Dejaría la aldea y exploraría las montañas, y luego mataría algunos jabalíes y se conseguiría algo de carne de cerdo. Capítulo 65. Piérdete rápidamente. Capítulo 65. Piérdete rápidamente. Translator, editor de Skiff-Arrow, Skiff-Arrow. El bosque de montaña no tenía límites, y Fan Yuan caminó pacientemente. La luz del sol penetraba a través de los enormes y altos bosques, brillando y creando un suelo de sombras de árboles moteadas y fragmentarias. La hierba verde a sus pies era como un colchón, y las flores silvestres florecían con colores brillantes. Sus oídos captaban el canto de los pájaros o el goteo del agua que fluía. Cuanto más se alejaba del pueblo, caminando hacia los alrededores, más arriesgado era. Por lo tanto, Fan Yuan fue aún más cuidadoso. La naturaleza salvaje era muy peligrosa, los maestros Heu tenían que tener al menos un cultivo de rango 3 para poder aventurarse solos y explorar. Pero esto no significaba que estuvieran a salvo, ya que muchos maestros Heu de rango 3 murieron en la naturaleza, a veces incluso rango 4. Las bestias salvajes, los gusanos venenosos, las amenazas humanas y, a veces, el clima, eran causas de muerte. Sin embargo, Fan Yuan quería matar a los jabalíes que a menudo se encontraban en la periferia de la aldea. De lo contrario, los cazadores del pueblo no podrían atrapar jabalíes. En el entorno alrededor de la aldea, de vez en cuando, los maestros Heu del clan salían y despejaban el área. Este entorno para una etapa intermedia de rango 1 como yo, sigue siendo seguro. Pero todavía tengo que tener cuidado, a las bestias salvajes y a los gusanos Heu les gusta moverse. Con su experiencia de su vida anterior, Fan Yuan exploró cuidadosamente. El tiempo pasó gradualmente, pero Fan Yuan no ganó nada. Maldita sea, la montaña Inmao todavía es demasiado grande para el yo actual. No tengo un Heu de tipo explorador y no estoy familiarizado con este entorno, además de que la montaña Inmao se despeja periódicamente, por lo que encontrar un jabalí es demasiado difícil. Vamos al pie de la montaña. La exploración de Fan Yuan fue infructuosa, por lo que cambió de opinión y se fue al pie de la montaña. La montaña Inmao tiene 3 pueblos de montaña. La aldea de Heu Yue, la aldea de la familia Xion y la aldea de la familia Bai. La aldea de la familia Xion estaba en la montaña de proa, la aldea de montaña de Heu Yue estaba en la cintura de la montaña y la aldea de la familia Bai estaba en la cascada de la montaña trasera. Aparte de las 3 aldeas, también había decenas de pequeñas aldeas al pie de la montaña, todas habitadas por mortales. Las 3 aldeas de montaña se repartieron estas pequeñas aldeas entre sí, siendo ellas las que las controlaban entre bastidores. Una vez que carecían de sirvientes familiares, elegían de estas pequeñas aldeas. Pero no elegirían a Heu Masters. Nutriendo a un maestro Heu, solo elegirían a un miembro del clan. Incluso si supieran que entre estos mortales había personas con talento, aunque raro, aún no los usarían. Este mundo estaba fuertemente inclinado hacia la línea de sangre, y mantener el poder entre parientes era la estabilidad política que el clan necesitaba. Con el fin de expandirse en tamaño, muchas aldeas de montaña habían adoptado forasteros en su sistema. Eventualmente, su poder fluyó y causó conflictos internos, lo que provocó que todo el clan se desintegrara o se debilitara. No importa el mundo, el poder político todavía se basaba en la fuerza militar, esta es la verdad. Y las tropas son el departamento de fuerza bruta, que representa la fuerza. Al controlar la fuerza, uno gana estatus y autoridad. Por supuesto, las reglas del clan no son siempre constantes, también adoptan sangre nueva. Cada año, habría forasteros que se casarían con un miembro del clan, dejando su estado de sirvientes, y los niños que dieran a luz serían un Heu Yue, un miembro del clan de nueva generación. Esto es como conectar un pequeño arroyo a un manantial. No subestimes este arroyo, ya que sin él, un manantial estaría quieto y eventualmente se pudriría. Con él,
habría vida, y la primavera se haría aún más fuerte. El sirviente anterior de Fang Yuan, Zheng Kui, estaba apostando por esta idea de casarse con una Heu Yue y dejar su estado de sirvienta. Fang Yuan abandonó la montaña y, después de 30 minutos, pudo ver un humo espeso que se elevaba desde debajo de la montaña. Después de un tiempo, pudo ver una amplia colina en su visión, y una aldea alrededor de esa área junto a un pequeño río. Las pequeñas aldeas alrededor de los alrededores estaban bajo el dominio de la aldea Heu Yue. Aunque estaban cerca, las pequeñas aldeas no eran tan seguras, por lo que requerían una limpieza regular. Para que los mortales vivan en tales condiciones y logren sobrevivir, para Fang Yuan, naturalmente podría aceptar tal hecho. ¿Cómo? En el camino de montaña cerca del pueblo, Fang Yuan encontró rastros en el suelo con sensibilidad. Su experiencia pasada le decía que se trataba de las huellas de un jabalí. Persecución. Fang Yuan levantó el ánimo mientras seguía las pistas, adentrándose más en las montañas. El musgo verde se extiende sobre las piedras, los antiguos enebros y los altos árboles de pagoda completan el gran bosque. Bajo la fuerte luz del sol, los bosques de montaña del verano eran aún más profundos y serenos. La exuberante maleza de repente se movió un poco. Algunos ciervos que comían la suntuosa hierba miraron hacia arriba, mirando atentamente los arbustos, con las orejas temblando. Los arbustos que tenían la mitad de la altura de un hombre se separaron y un joven salió arrastrándose de adentro. Su piel era pálida y su cabello negro era corto. Vestía una modesta camisa de lino, era Fang Yuan. ¿Es vos? Algunos ciervos salvajes se asustaron y sus 4 delgadas extremidades se movieron rápidamente, alejándose corriendo. En un momento, desaparecieron de la visión de Fang Yuan. Estos son ciervos hembras, su pelaje se puede afeitar para hacer ropa de abrigo, y la carne de ciervo también es alimento para algunos gusanos Heu. Si se trata de un ciervo macho, la cornamenta es la más preciada, y algunas incluso son ingredientes necesarios para el avance de un gusano Heu. La naturaleza era peligrosa por todas partes, y al mismo tiempo tenía grandes tesoros. Fang Yuan miró en la dirección en la que escapaban y retiró la mirada. Su objetivo eran los jabalíes, no los ciervos. Siguió moviéndose. Se oyó el sonido de un zumbido. Al acercarse a estos ruidos, Fang Yuan se detuvo en seco. Colmena. Miró hacia adelante y vio una colmena colgada de un árbol. El nido de abejas era enorme, del tamaño de una cesta de mimbre. Presentaba una especie de color amarillo oscuro grisáceo. Fuera del nido de abejas había unas pocas docenas de soldados de abejas volando alrededor, de vez en cuando entraban y salían algunas abejas obreras. La colmena tiene miel, y la miel es la comida de Bear Strength Heu. Por lo tanto, la familia Xion tiene una gran demanda de miel. Esta colmena es solo de tamaño pequeño y las posibilidades de producir un Heu no son altas. Si tuviera la piel de bronce Heu, podría arriesgarme a ser apuñalado y recoger la miel. ¡Qué lástima!, pensó Fang Yuan. En este mundo, no todos los insectos son Heu. Heu son el espíritu del mundo, el cuerpo de las leyes, ¿cómo puede ser tan barato? Entre un enjambre de insectos, normalmente solo el rey de los insectos es un Heu. Pero eso depende de su tamaño y desarrollo, por lo que si el enjambre es demasiado pequeño, tampoco hay Heu. Tomando la colmena de adelante como ejemplo, debido a que es demasiado pequeña, hay pocas posibilidades de tener un Heu. Fang Yuan rodeó esta colmena y continuó avanzando. Los rastros del jabalí se estaban volviendo más evidentes, y Fang Yuan sabía que se estaba acercando a él, por lo que se volvió más cuidadoso, ya que los jabalíes eran muy peligrosos. Los jabalíes no se crían en cerdos. Cuando un jabalí maduro pelea con un tigre, es posible que el tigre no gane. En este mundo místico, las bestias salvajes tampoco son simples. ¿Cómo? Esta situación. Cuando Fang Yuan finalmente encontró al jabalí, vio que había caído en un enorme pozo.
Un bambú verde afilado estaba situado en el fondo del pozo, donde había perforado al jabalí y le estaba causando sangrado. Al ver la sangre acumulada en el pozo, pudo decir que el jabalí ya había estado en la trampa durante al menos 15 minutos. Pero este jabalí siguió luchando, gimiendo y aullando, todavía lleno de vida. Esta trampa obviamente está tendida por cazadores. Pensar que estoy cosechando los frutos. Fan Yuan sonrió, pero su expresión era sombría. Estas trampas también lo amenazaban. Si hubiera caído en ella, después de medio cuarto de hora, moriría. Aunque los alrededores de la aldea se despejaban regularmente, los cazadores a menudo venían a cazar y colocaban muchas trampas. Algunos podían ser discernidos, mientras que otros estaban diseñados para ser escondidos, y si Fan Yuan no podía descubrirlos, podría caer en la trampa. Cualquier zona de esta montaña podría tener una trampa enterrada por los cazadores. Pero entre los cazadores, con cada trampa colocada se informaban mutuamente sobre la ubicación. Parece que tengo que encontrar la residencia de un viejo cazador y averiguar sobre la ubicación de las trampas de él. Junto con el área de actividad de las bestias salvajes circundantes y con esta información, no tendría que buscar cómo tratar de encontrar una aguja en un pajar. Fan Yuan pensó internamente. Este era el problema de no tener un gusano GU de tipo explorador. Pero encontrar un buen GU de tipo explorador no fue fácil. En poco tiempo, apenas pudo arreglárselas con la inteligencia de un cazador. Con tal pensamiento, la muñeca de Fan Yuan se movió y una hoja lunar salió volando, golpeando fácilmente al jabalí. Voz. Con un anillo de luz, toda la hoja lunar cortó el cuello del jabalí y causó una herida larga y delgada. Luego, con un sonido de plop, una fuente de sangre brotó de él. La sangre que arrojaba hizo que la herida se hiciera más grande y, por lo tanto, la fuente de sangre también se agrandó. El jabalí chilló, retorciéndose con lo que le quedaba de energía, hasta que sus movimientos se hicieron cada vez más pequeños. Fan Yuan miró en silencio la escena, su rostro tranquilo. La vida del jabalí se desvaneció mientras sus ojos miraban a su alrededor, los músculos de su cuerpo se contraían y la sangre caliente llenaba el agujero de la trampa, un espeso olor a sangre impregnaba los alrededores. Supervivencia o muerte, este es el tema de la naturaleza. Suspiró en su corazón. En este punto, se escucharon voces humanas. Segundo hermano Wang, dentro de nuestro pueblo, nadie es mejor que tú en la caza. Especialmente matando jabalíes, el viejo Wang de tu familia es el rey cazador en toda la región, ¿quién no sabría de su gran nombre? Así es, el segundo hermano Wang heredó las habilidades del viejo cazador. Para cazar un jabalí, naturalmente es tan bueno como atrapado. Segundo hermano Wang, ¿por qué la hermanita Wang no vino contigo hoy? Después de todo el lamebotas, una voz grave y severa dijo, HMPH. Cazando un jabalí, ¿cómo puede mostrar mis verdaderas habilidades? Hoy quiero matar 3 jabalíes, ya verás. Ergoudan, deja de codiciar a mi hermana, o te golpearé. Ergoudan replicó, los hombres y las mujeres se casan cuando son mayores de edad, ¿qué hay de malo en que les guste la hermana pequeña Wang? Además, no soy el único, ¿a qué chico de tu pueblo no le gusta a ella también? Segundo hermano Wang, en mi opinión, ya tienes 19 años, deberías casarte con una esposa y tener hijos ya. La voz volvió a hablar, HMPH, soy un verdadero hombre azul, ¿cómo puedo codiciar una tentación tan pequeña? Un día, dejaré esta montaña en Mao y exploraré el mundo y aprenderé sobre todo lo que hay bajo el cielo, eso realmente será apropiado para mi estado varonil. Diciendo esto, los 4 jóvenes cazadores salieron del bosque. El cazador líder tenía una complexión alta, llevaba un arco y una flecha, sus músculos abultados y sus ojos llenos de espíritu, mostrando un aura poderosa. Cuando vio a Fan Yuan, frunció el ceño y gritó, ¿Mm? ¿De qué pueblo eres, niño? ¿Cómo te atreves a tratar de aprovecharte de mí, Wang Er? Piérdete rápidamente.